Hola amigos, amigas, quería compartir con ustedes la demistificación del Tao, ¿ok? Hay personas que están diciendo el Tao es un camino a la iluminación, como un camino del bien y únicamente el bien. Entonces eso es limitar el Tao, ¿sí? ¿Por qué es así? Del Tao salieron líneas evolutivas como lo es el budismo, por ejemplo, ¿ok? Pero también salió el shintoísmo, que es una rama que trata con demonios. Entonces, ¿cómo puede ser que las dos cosas salieron del mismo libro? ¿Sí? Para empezar, hay que entender que Lao Tse, quien fue, digamos, el autor del shintoísmo, del Tao, ¿sí? Mejor dicho. O sea, él fue el mismo autor del arte de la guerra. Entonces, lo que yo tengo entendido como Tao es que el Tao trata los planos de luz como los planos de oscuridad, ¿ok? Y un verdadero mago del caos no se limita a tratar con energías únicamente de la luz, sino que todo lo usa para bien. Ejemplo, si tenés una entidad que va a tu casa, que te quiere hacer daño, o le está haciendo daño a otra persona, en vez de hacerle un exorcismo, castigarlo, hacerlo sufrir y todo, hay personas que dicen, ¿por qué estás acá? Porque me mandó tal y tal. Ok. ¿Qué te ofrecieron? ¿Cuál es tu pago? Un vaso con agua y 3 velas. Ok. Hagamos un trato. Yo te prendo 5 velas en vez de 3 y un vaso con agua, y en vez de hacerme daño vas a trabajar para mí. Me vas a cuidar de ahora en más. Entonces hay personas que tienen ángeles y tienen demonios cuidándolos. Vas a tener energías de diferentes planos que trabajan para un buen propósito, ¿ok? Que un ser de repente sea no tan evolucionado no significa que esté haciendo algo malo, ¿ok? Voy a dar otro ejemplo. Si van a los templos de India, por ejemplo, o si buscan las imágenes en Google, van a ver que está lleno de templos que tienen demonios, que uno ve unas figuras horribles que te dan pánico, ¿no? Que uno dice, ¿qué es todo esto? ¿Sí? Pero uno de los lamas, justamente uno de los antiguos lamas, ¿sí? Él fue capaz de hablar con todos los demonios que habían en India, que estaban destrozando India, y en vez de que la destruyan, los puso a trabajar todos como guardianes de India. Por eso en los templos vas a ver demonios que están protegiendo a India, ¿sí? Porque un demonio es un demonio. Entonces, en vez de que esté haciendo daño, lo pones para proteger. ¿Me explico? O sea, así es como funciona una persona que sabe manejar la luz y la oscuridad y ponerlo al servicio del bien. Así es como funciona el tema. Entonces, hay diferentes artes marciales, por ejemplo, ninjitsu, que estuvimos hablando la otra vez. Yo estuve estudiando la parte mecánica de ninjitsu durante un tiempo, ¿no? Entonces, estudié la parte mecánica que incluye movimientos, tonificar el cuerpo, agilidad, técnicas y cosas así. Pero llega un punto donde después de 5 o 7 años, donde ya tenés bastante experiencia, entonces ahí se empieza a trabajar con la parte espiritual de lo que es el ninjitsu, que ya incluye visión remota, incluye, por ejemplo, incorporación de maestros, ¿no? Entonces los maestros pueden ser maestros de otras épocas, que fueron humanos, por ejemplo, que fueron muy buenos con la espada, o diferentes maestros de artes marciales. Como así también están los famosos maestros de los samuráis, que son los tengus. Los tengus eran demonios de las espadas, ¿no? Ellos son los que enseñaron todas las técnicas a los samuráis. Y eso es lo que te van a decir los japoneses. O sea, si vas por Japón vas a ver estatuas de los tengus. Hay varias. Entonces, ellos tomaron los conocimientos para proteger a su país, ¿no? Y después el ninjitsu tomó diferentes técnicas que ya vienen
de toda la parte de China, de los monasterios de China. Tomaron secretos muy increíbles, tanto de los guerreros de China como espirituales, de templos Shaolin, etc. Y lo fusionaron con las técnicas que ellos tenían de Japón y con técnicas secretas de, o sea, como explicamos en otros videos, de lo que es Iga y Koga, las dos montañas donde estaban los ninjas reales, no los ninjas de Hollywood, que tiran una bomba de humo y ¡ah! No. O sea, estamos hablando de guerreros auténticos que hacían visión remota a cientos de kilómetros o una determinada distancia y te describían las habitaciones, cuántos guerreros habían, qué armas tenían, quiénes eran esos guerreros para ver si conocían a alguno, qué armas tenían, y después hacían el golpe, ¿no? Y entonces, bueno, uno lo puede usar para un lado, para el otro, con diferentes objetivos. Pero el Tao te da las herramientas, te pone las herramientas en la mesa. Si vos querés evolucionar, aquí está. Otra persona que no se interesa tanto en la evolución, el mundo espiritual así funciona. Este es el manual de instrucciones. Vos haces lo que querés, ¿ok? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Simplemente, en vez de estar contratando energías oscuras, que de hecho ustedes pueden ver mucho en lo que es la santería, ¿sí? Yo no practico santería, pero conozco mucho de santería. Hice prácticas desde el astral con santeros durante muchos años. Pregunté de arriba abajo a santeros y a babalaos y todo el tema, y conozco cómo trabaja eso. El 99.999% de lo que hay de santería no es santería, sino que es otra secta que trabaja con todo lo que es sacrificios de animales, que eso no tiene nada que ver con la santería. La santería es muy parecida al chamanismo, ¿ok? Pero ningún santero debería pedirte sacrificar pollos, como hacen en Miami, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con la santería, no tiene nada que ver con fuerzas de la luz, no tiene nada que ver con Shango, por ejemplo. Shango es, digamos, bueno, se lo conoce, o sea, el mismo Thor, ¿no? De nórdico, el dios del rayo, del trueno, que hace crecer las plantas de la tierra. Ese es Shango, ¿no? Pero el Shango que usa el 99% de la santería es la antítesis, es la parte oscura del Shango. Entonces yo no recomiendo para nada trabajar con este tipo de cosas, porque una persona que ya empieza a trabajar con energías oscuras, después la energía oscura te va a volver a pedir y te vuelve a pedir y te vuelve a pedir. Y a diferencia de las energías de la luz, si te atrasaste o te olvidaste o no entendiste bien, entonces lo que va a hacer es ponerte un palo en la rueda, es decir, te va a hacer daño para que le des lo que te reclama, porque hiciste un acuerdo y te lo va a reclamar. Entonces no recomiendo ningún tipo de pacto, ningún tipo de trabajo de santería, porque no hay santería hoy en día, o sea, casi no hay prácticamente. O sea, todos te piden cosas de sacrificar pollos y animales y cosas así. Y una entidad que es tan increíble como es el verdadero Shango, el que sería Thor, ¿no? Que en la tradición, por ejemplo, japonesa se le conoce como Raijin. Es el mismo, es el emisario del trueno, ¿no? Si tiene semejante fuerza para tirar truenos, para hacer crecer los árboles de la tierra y todo eso, no te va a pedir que estés matando animales para darle sangre. O sea, cualquier animal, cualquier entidad que te pide que mates animales son entidades oscuras, porque necesitan sangre, porque tiene ki, tiene prana de alto nivel, entonces se alimentan de eso. Son entidades de bajo astral, ¿sí? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Cortar y anular todo tipo de pactos con lo que es las fuerzas oscuras y moverse, simplemente subir el nivel vibracional. Si estás abajo, a un nivel donde los bajo astrales pueden acceder a ti
es porque vos estás en el mismo nivel. Si estás en el piso 350, no pueden llegar ahí, porque ellos no pueden subir el nivel vibracional hasta ahí. Entonces, si uno empieza a trabajar sobre su propia persona, en la humildad, empieza a trabajar sobre su propia persona en lo que es empoderamiento, responsabilizarse de lo que tiene que hacer de uno mismo, en vez de estar culpando a los demás, de mirar a uno mismo, de ver qué es lo que tiene que cambiar, ¿sí? En vez de estar haciendo amarres con santería y todo el tema, uno tiene que ver por qué las cosas no fluyen. Si uno no fluye es porque está chocando contra la pared, porque está yendo por un camino que no tiene que ir. La naturaleza es perfecta y no necesita que uno se ponga a hacer cosas locas, de estar haciendo cosas fuera de lugar, cosas desarmónicas. No funciona así el tema, ¿sí? Todo lo que se trabaja desde el caos, tarde o temprano, te va a hacer caer, porque te arrastra, te consume energía vital. Así funciona. Hay personas, por ejemplo, que me consultan para cortar, por ejemplo, pactos que hicieron con la Santa Muerte de México, por ejemplo, ¿no? Y de otros países. Y yo corto esas cosas. En mis sesiones yo lo corto. Pero como así también corto pactos y todo tipo de votos de otras vidas, de esta vida, de otras vidas, de donde sea. No tengo problema. Pero el tema no es tipo, me puedo salir de eso. El tema es no meterte, no perder tu vida en eso. No necesitar una consulta de estar llamando a alguien llorando de que mi vida es un desastre, mi vida está bloqueada por esto, por el otro, tengo sueños horribles y no sé qué. ¿Por qué te metiste ahí? Subí el nivel vibracional. Fíjate el aprendizaje que tenés de eso. O sea, muchas veces hay personas que se meten a hacer esas cosas por tema de dinero. De repente hay que capacitarse, hay que perdonar al otro, hay que aprender, hay que dejar de quejarse por todo. ¿Me explico? Hay que ser agradecido, a veces hay que ser más responsable. Y eso es armonizarse con el universo, y lo que se armoniza es lo que perdura. Por eso los trabajos que son con energía del caos hay que renovarlos a cada rato. Y la mayoría de la gente ni siquiera lo hace bien. Porque no solo que no lo saben hacer, sino que está lleno de gente que lamentablemente engaña a otros porque se aprovechan de la desesperación ajena y cobran cantidades de dinero muy grandes, y la otra persona no se va a beneficiar, va a seguir arrastrando el mismo problema que tiene hace décadas. No va a poder salir adelante. Porque como es adentro es afuera, uno tiene que abrirse desde adentro. Uno tiene que lograr desbloquear las cosas que tiene trabadas, las creencias que tiene, me explico, como de la buena y la mala suerte. La buena y la mala suerte no, o sea, existen cuando te moves en el plano de la buena o mala suerte, cuando estás encima de la astrología. No importa la cola de Saturno, no importa el Quirón, no importa nada, porque estás arriba, estás trabajando desde planos mucho más altos, donde no te afectan esas cosas. Y tampoco las entidades pueden llegar a donde vos estás. Entonces tampoco necesitas estar reclutando demonios ni reclutando fuerzas de bajo astral. ¿Me explico? Entonces, simplemente, si una persona está metiéndose, vamos a poner un ejemplo. En México, si te estás metiendo en Tepito, no te quejes de que te robaron. Si estás en Brasil y te metes en las favelas, ¿por qué te metiste ahí? ¿Me explico? Sí, bueno, pero a mí ellos no me atacan porque hice un pacto con este, con el otro, como que yo ya voy conociendo a la gente. No es un buen... a la larga no es algo que te sirva. No terminan bien esas cosas. ¿Me explico? Lo que perdura es lo que se armoniza con el universo. Porque es lo que es lo que va con las fuerzas del universo. Es decir, si tenés el mar y estás luchando contra el mar, podés construir un muelle que capaz que te dura 20 años, 40 años, ¿sí? Hasta que un día viene una ola y te lo destroza. Y si no es en 40 años, capaz que en 100 años o 120 años, hasta que viene una ola más alta y te destroza ese muelle. ¿Por qué? Porque lo metiste en un territorio que pertenece al mar. Entonces el mar te va a decir, hey, esto es mío.
y me lo está sacando. Entonces cada cosa en su lugar. Eso es armonía. Cuando se construyen cosas forzadas, amarres de amor o hechizos o brujerías, por ejemplo, de prosperidad y todo eso, en vez de resolver las cosas desde adentro, desde la responsabilidad, desde el cambio, desde la armonización, ¿sí? Son cosas que te duran un tiempo, pero estás peleando contra el mar, estás peleando contra las energías del universo, y es cuestión de tiempo para que todo eso se rompa y caiga. Y después te quedan los acuerdos que uno hizo con esas energías, que no es lo más fácil después, ¿sí? Conozco una persona que se atrasó con el pago a lo que es el guardián Shango de la santería, que le había pedido X cosas, y el hijo casi muere por eso. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. O sea, el verdadero Shango no va a estar exponiendo a la familia de la persona al punto de matarla, porque de repente se atrasó con prenderle una vela, con hacer X cosa, X ritual, para darle energía. El único que va a hacer un acto desarmónico así es una energía que necesita, o sea, un ser que necesita la energía de las velas, o necesita la energía del agua, o necesita la energía de la sangre, que no tiene nada que ver con la energía infinita. No tiene nada que ver con el verdadero ministro de los rayos, que es un ser enviado por Dios que trabaja para la luz. No hay por qué estar haciendo cosas en forma inarmónica, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Tao de repente nos explica la luz y la oscuridad? Porque uno tiene que saber cómo funciona la luz y tiene que saber cómo funciona la oscuridad. Porque si una persona dice malo, 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 malo y todo está prohibido, como dicen muchas religiones, entonces la persona, digamos, no sabe pelear contra eso. ¿Por qué hay tantos curas, tantos pastores que de repente van a hacer supuestamente exorcismos y no funciona? No funciona. Y de repente va una persona que sabe hacer meditación, salir al astral y saca entidades, saca esto, saca lo otro. ¿Me explico? Entonces es lo que es. Y por algo es. Entonces para poder no combatir el mal, pero poder armonizar el caos, ¿sí? Entonces hace falta saber cómo funciona la energía de la oscuridad. Y bueno, como despedida les quiero contar una experiencia astral también, en los planos más oscuros del bajo astral, donde estuve una vez. Y me encontré una vez con el príncipe de las tinieblas y todo el tema. Un hombre, humano, que al parecer está acá como un ser humano normal, común y corriente, pero a la noche cuando se va a dormir, no tengo idea cómo, pero está ahí trabajando. Parece que hace un buen trabajo el muchacho. El tema es que yo me acerqué a esa persona desde el astral, y cuando me acerqué estaba lleno de entidades oscurísimas, horribles, guardianes de bajo astral de todo tipo. Y como siempre yo estoy en el astral poniendo la nota, y entonces agarré, empecé a proyectar luz rosada, transmutación directamente al pecho. ¿Qué pasó? Este príncipe de las tinieblas se empezó a colapsar. Se empezó a sacudir, se empezó a hacer un desastre. No un desastre, empecé a transmutar la oscuridad desde el origen, directamente. No me puse a pelear con él. Me puse a hablar con él. Me protegí. ¿Ok? Y empecé a proyectarle luz rosada de transmutación para transmutar el mal que tienen en el corazón. Porque la gente que se mete en el caos y que trabaja para el caos y ese tipo de cosas, casi siempre son personas que tuvieron experiencias muy fuertes de repente que no son queridos por la sociedad, por los padres, por la familia, que tienen historias muy pesadas realmente. Entonces uno no tiene que estar juzgando gratuitamente, uno tiene que entender la vida que tuvieron. Entonces
lo que yo hice no fue alimentar a la oscuridad, sino todo lo contrario, transmutar al que se ocupa de ese nivel de oscuridad para que empiece a trabajar para la luz, ¿ok? Bien, empezó a temblar todo, me acuerdo. Empezó a temblar todo, esta persona, este príncipe oscuro, empezó a estar en shock. Realmente empezó a estar en shock, es como que se empezó a perder la conciencia, uno le veía la cara que le empezaba a cambiar, los chakras, todo, pero la cara le empezaba a cambiar. Y dije, hey, lo estamos haciendo bien, that's good. Entonces, bueno, después de eso me volví al cuerpo físico. Y el tema es que lo que pasó en los días siguientes no fue nada fácil, porque tuve todo tipo de ataques del bajo astral, porque una cosa es el príncipe de la oscuridad y otra cosa son los que están alrededor de él, que es como que dicen, este tipo se metió con nuestro jefe, le hizo algo, le estuvo haciendo algo y ya no está como antes, vamos a atacarlo, ¿ok? Y también están los que no quieren que se termine el negocio, que simplemente dicen, los seres de luz vienen acá a molestarnos en vez de dejarnos tranquilos, porque se meten con nosotros, con la oscuridad. Si nosotros no vamos para arriba, hay una línea que divide la oscuridad de la luz, cada quien en su lugar, y se mete este tipo y nos invade. Así es lo que dijeron de mí. Y bueno, tuve un par de semanas después de esa experiencia, que fue hace un par de años, estuve ahí en la sartén, como quien dice, tuve un ataque atrás del otro, hasta que bueno, logré salir de eso. Tuve que subir el nivel vibracional. Cuando subí el nivel vibracional, simplemente saltan hasta un cierto nivel. Si vos estás acá arriba, no van a llegar nunca. Así que hay que saber las vulnerabilidades que uno tiene, ¿no? Y trabajar desde ahí. Así que bueno, ¿y cómo diferencio las experiencias astrales? Bueno, yo ya hice un video de cómo saber si es sugestión, si es imaginación, si una persona se estaba engañando a sí misma, ¿no? Entonces las cosas, hay un video que dediqué, lo expliqué varias veces, ¿no? Pero voy a hacer un mini resumen. Van a quedar muchos temas afuera, pero una de las cosas es que cuando te estás imaginando algo, entonces, si supongamos que yo me imagino esta taza, ¿no? Si es mi imaginación, esto lo puedo transformar en lo que sea, un árbol, un elefante, lo que sea, porque la energía de esto, si es mi imaginación, la energía de esto, para que esto pueda existir, es mi energía mental. Yo me imagino una taza. Esa taza, para que exista, como es imaginación mía, tiene que tener mi energía vital. Si yo cambio y digo, voy a transformar psíquicamente esta taza en un elefante y lo cambias, quiere decir de que es tu imaginación. Estás trabajando con tu imaginación solamente, no lo estás haciendo en el mundo espiritual. No es real. Si vos estás en el astral y ves una mesa, una flor, lo que sea, y lo podés cambiar con tu mente, eso no tiene energía propia, por lo tanto no estás en el astral. Si estás haciendo meditación y podés cambiarlo con tu energía mental, no es real, es imaginación, ¿ok? ¿Cuándo es real? Cuando realmente tratás de cambiar algo, un objeto, lo que sea, y no podés. ¿Por qué no podés cambiarlo? Porque ese objeto tiene energía propia. Tu energía mental no puede alterar un florero, por ejemplo. No lo puede alterar porque ese florero tiene energía propia y se va a mantener. ¿Me explico? Entonces, hay que saber esas cosas. Hay que saber diferenciar entre lo que es imaginación y lo que es una experiencia astral real. Porque si no, una persona se llena de sueños lúcidos, se llena de supuestas experiencias y cree que son aprendizajes y no son aprendizajes. Entonces hay que tener claro de cómo diferenciar lo que es un viaje astral o visión remota real, auténtica, de lo que es imaginación. Y hay que tener autocrítica y hay que practicarlo. Como así también se puede practicar en grupo,
pueden salir juntos, personas al astral, una persona puede pasar a buscar a la otra, y después juntos al otro día dicen por chat, bueno, hoy a la noche había pasado por vos, me acuerdo que estabas vestido de tal y tal color, y que fuimos a tal y tal lugar, y lo que me dijiste es tal y tal cosa, ¿es real? Puede ser que te digan, no, nada de eso, o no me acuerdo, o puede ser que te digan, sí, o sea, yo justamente, o sea, nunca me he visto así para ir a dormir, pero como justamente tenía que poner a lavar la ropa, y no sé, justo agarré y me puse me vestí me puse una remera, no sé cómo le dicen, t-shirt en otros países, de color rojo, y me fui a dormir con algo rojo, porque bueno, es lo que uso para entrenar y me lo puse para ir a dormir, pero nunca lo uso para irme a dormir. Y porque justamente yo te había visto vestido de rojo, por ejemplo, ¿no? Y la otra persona dice, sí, nunca me he visto de rojo, pero hoy justamente sí. Y me acuerdo de que fuimos caminando por un lugar que tenía tal y tal cosa, y era como una playa, pero tenía un lugar con rocas, pero como que habían partes de construcciones rotas, y me dijiste tal y tal cosa, que era cerca de tu casa y no sé qué. Entonces hay cosas que se pueden corroborar. Entonces hace falta corroborar todas las experiencias, ¿no? Porque si una persona se queda imaginando y sugestionándose todo el día, no te va a ser un experto psíquico. Una persona cuando visualiza tiene que tratar de conectar con los planos físicos, con los planos etéricos más cercanos a lo físico, ¿ok? Ahí es cuando uno empieza a tener certeza de las cosas. Y que es algo muy diferente a estar imaginando, porque ahí las cosas no trabajan, ¿sí? Lo que yo trabajo también son técnicas de visualización, en donde a la persona le digo que trate de conectar con sus chakras y visualizar. Esa es otra historia. Son técnicas pleyadianas. Pero ahí es diferente porque, digamos, estás poniendo intención en trabajar los chakras de este tiempo, de esta vida, de este cuerpo físico, de este nivel. Entonces estás haciendo referencia mental a algo que existe. Y estás trabajando eso físico que existe desde la parte etérica, que sí tiene energía propia. Entonces con bastante trabajo podés ayudar a una persona que tiene enfermedades terminales a que se cure, ¿ok? Sanación pránica desde el astral o Reiki desde el astral. Y por supuesto podés trabajar cosas como dolores de cabeza, dolores de espalda, chakras cerrados, sacar parásitos, cortar entidades que te están drenando energía vital y todo el tema. Pero para eso hay que saber distinguir lo que es real de lo que no lo es, ¿no? Porque una persona que se sugestiona, digamos, y después la otra persona va a ir y le va a consultar, se van a sugestionar juntos, y de qué te sirve eso, porque la vida va a seguir exactamente igual que antes, ¿ok? Y encima una persona está tirando dinero por eso, porque generalmente te cobran por este tipo de cosas, y uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque, digamos, si una persona va a ir a otra persona que te dice, yo soy el gran mago Merlín y hago todo tipo de cosas y me conozco no sé qué, y resulta de que te va a dejar la vida igual o peor que antes porque te hace pactos, y encima los pactos son por cosas que no te ayudan. ¿Me explico? Así que bueno, por eso siempre digo, las cosas se resuelven desde adentro. Se puede hacer una limpieza energética, se pueden cortar pactos de esta vida, de otras vidas, sacar entidades, todo lo que quieras. Pero, si no se trabaja a nivel vibracional, si no se trabaja la parte interna de la persona, te quedas en Tepito, te quedas en Fuerte Apache de Argentina, te quedas en las favelas de Brasil, y va a ser cuestión de tiempo para que te vuelva a pasar lo mismo que te pasó antes. A no ser que salgas de ahí, y eso se hace subiendo el nivel vibracional y te vas a otro plano etérico y dejas de conectar con ese tipo de cosas. Empezás a conectar con gente positiva, desconectás de la gente tóxica, y para eso también hay que trabajar la toxicidad que uno mismo tiene dentro de sí. Porque cuando uno dice, que yo soy el iluminado y esta persona es una persona tóxica, un dedo señala para acá, ¿sí? Todos estos dedos nos señalan a nosotros mismos.
Entonces nosotros tenemos que ver qué tan tóxicos somos, ¿sí? Y hay que cambiarlo después. Ahí es cuando se hace el verdadero cambio, que es armónico, y es un cambio que se conecta con la eternidad y sigue. Porque va en armonía con las energías grandes y con el gran espíritu. Si una persona choca contra las energías que son más grandes que uno, entonces las cosas, digamos, eso es como construir el muelle contra el mar. Es cuestión de tiempo hasta que el mar te lo destroce. Es así. Así que bueno, si te gustó este video, dale like y compartir. Recomiendo que bueno, se suscriban al canal y activen las notificaciones, porque bueno, trato de hacer videos cuando puedo. Sinceramente trato de aportar material que me parece diferente a lo que hay en todos lados, y hay cosas que bueno, son bastante delicadas, son cosas que hay que meterse unos buenos años, y a veces muchos años tampoco te alcanzan. Hay cosas que uno canaliza de otras vidas de repente, y bueno, hasta el mismo mago Merlín se sabe que en una época trabajó para la oscuridad y después cambió, y ese es un proceso que uno, digamos, empieza a caminar, y cuando uno empieza a caminar se cae y se levanta y se cae y se levanta hasta que aprende a caminar. Hasta Merlín mismo, tipo, hasta que llegó a ser Merlín, como dicen los libros de historia reales que hablan de Merlín, ¿sí? Que no fue un libro de ciencia ficción, o sea, él tuvo sus épocas oscuras también, hasta que pudo resolver su propia oscuridad y logró llegar a ser quien es, ¿no? Entonces, hace falta, digamos, a veces canalizar con vidas anteriores, recuperar ciertos conocimientos y usarlos para el bien, ¿no? Hay cosas que uno puede recuperar de vidas pasadas, desde el astral, desde la meditación, para usarlo para bien. Y si uno va a estar de repente estudiando cosas de luz solamente y únicamente porque todo el resto es malo, entonces a veces uno no sabe cómo ayudarse a uno mismo para transmutarse, porque no sabe siquiera qué es lo que tiene, porque desconoce la oscuridad, y entonces por ende no sabe cómo atenderlo, se desespera cuando uno puede tratar la misma oscuridad y usarla para el bien. ¿Me explico? Ponerlo al servicio del bien, transformar la oscuridad en luz. Y a veces uno mismo tiene niveles del alma que son oscuros, muy oscuros, y a veces uno puede, si se lo propone, puede transmutar esos niveles, aspectos del alma que son muy oscuros, y los puede transmutar y mandar a la luz. Y no es cuestión simplemente de hacer meditaciones, es cuestión de hacer una terapia muy profunda a nivel meditativo, de escuchar el cuerpo, de conectar con el mismo cuerpo, con el mismo alma, por intermedio de las sensaciones que te transmite el cuerpo, lo que te transmite el corazón, por las visiones que uno va teniendo. Entonces, ese es el lenguaje que tiene el cuerpo, o los diferentes aspectos del alma también, que vienen de otras vidas, para poder entender la historia de por qué uno es como es. Y cuando uno entiende del problema, digamos como hacen los médicos, que primero, o sea, no es que van a recetarte algo sin tener la menor idea de lo que se trata, ¿no? Uno tiene que saber cuál es la raíz del problema. Entonces, después de que uno entiende qué es lo que pasa, ahí uno puede solucionarlo. Entonces no se trata de negar, no se trata de proyectar luz como loco. Hay meditaciones que a veces uno proyecta luz y luz y luz y luz y luz, y estás reforzando una parte oscura de tu ser, y eso te termina después controlando a vos. Porque lo que hay que hacer ahí no es mandarle energía a la parte oscura, sino transmutarla, pero con el conocimiento mental, conocimiento emocional, y escuchando al cuerpo, y escuchando el alma, y escuchando el cuerpo emocional, y niveles intermedios, para poder trabajar desde ahí. Y entonces uno, cuando logró hacer el clic, esa terapia tan profunda del alma, entonces ahí uno empieza a desbloquear todo su potencial. Por eso, como es adentro, es afuera. Y por eso las cosas más importantes
como siempre, como todo, se trabaja desde adentro. Namaste.